Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias, amada iglesia, hermanos en Cristo, en cada lugar y cada nación donde siguen este devocional. Gracias por sus oraciones, por compartir. Y sigue, por favor, adquiriendo tu TCD impreso en duranolatino.org y comparte con aquellos que están en tus redes para que la palabra de Dios siga creciendo en las naciones. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículos 1 al 10. Más pecado que en Sodoma. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura abrazaron los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura en su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos fueron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Más pecado que en Sodoma. Es increíble cómo describe el profeta Jeremías la destrucción, el juicio y la maldad que vino por el juicio sobre Jerusalén. El oro del templo quedó ennegrecido debido al incendio. El buen brillo se perdió, las piedras preciosas tiradas por las calles y en las encrucijadas de los caminos. Los hijos de Sión, los hijos de Jerusalén, que habían sido preciados y estimados más que el oro puro, ahora son tenidos como vasijas de alfarero, como de un barro de poco valor. A los chacales les comparan como un animal despiadado, pero ahora los chacales se ven más tiernos y más bondadosos porque ellos amamantan a sus cachorros, pero las hijas de Jerusalén perdieron el amor natural, el amor a sus propios hijos, que dejaron de amamantarlos, y el niño murió de sed porque su lengua quedó pegada al paladar. Ellos pidieron pan y no hubo quien les repartiese. Aquellos que comían delicadamente en las calles, que se habían criado con púrpura, con vestidos finísimos, ahora yacen en medio de los estercoleros, en medio de lugares llenos de inmundicia, aquellos que vivían en palacios. ¿Por qué vino todo esto? Porque Dios permitió el juicio sobre Jerusalén y le compara a una nación más pecadora que Sodoma, porque los de Sodoma murieron de repente con el fuego del cielo, con el fuego de Dios, el calor abrasador del cielo que vino sobre ellos y les destruyó en un instante, y les destruyó de tal manera que fueron quebrantados, y no hubo sitio sobre ellos. Fue repentino. Pero el sitio, imagínate el sitio de Jerusalén, que algunos calculan que duró más de un año,
donde las entradas de los caminos fueron cerrados, donde los arroyos, las corrientes de agua que alimentaban la ciudad fueron secas, donde la gente tenía tanta hambre que empezaron a comerse a los propios hijos. Sí, y aquellos que eran más puros y blancos que la nieve y que la leche, ahora sus cuerpos están ennegrecidos como el coral y están de un talle oscuro como el zafiro. Se han vuelto negros en su aspecto y ya nadie puede reconocer. Su piel ahora está pegada a sus huesos. Gente muriendo de hambre por la negrura del calor del sol, por la falta de hidratación, por la falta de alimento. Y dice el profeta, fueron más dichosos los muertos a espada, porque ellos murieron de repente, pero aquellos que murieron poco a poco de hambre, de sed, y fueron maltratados de tal manera que ya no había que comer, ni siquiera los árboles producían. Las manos de mujeres piadosas ahora habían cocido a sus propios hijos. Ese fue el quebrantamiento que sufrió Jerusalén. Sin duda no tenemos idea del dolor que pudieron pasar desde el punto de vista histórico todos aquellos hombres y mujeres que experimentaron el juicio de Dios en Jerusalén. Y creo que Dios permite tiempos difíciles a nuestra vida y revela lo que hay en nuestro corazón. Revela aquello que realmente somos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a esperar en Dios? Sin duda, pues el pueblo experimentó tal quebranto por la dureza del corazón. El último profeta, Jeremías, ha exhortado, ha gritado por más de 30 años arrepentimiento, un arrepentimiento que puede evitar el juicio, pero el pueblo no quiso oír la voz de Dios. El pueblo se endureció su corazón y se volvieron necios a sus palabras. ¿Cuánto tiempo Dios nos ha venido hablando? ¿Cuánto tiempo Dios ha venido hablando a tu vida, a tu familia, a tu casa, a tus hijos, a la iglesia de Dios? En este tiempo tenemos que ponernos alertas, tenemos que apercibirnos cuando sabemos que Dios nos habla y no hacer caso omiso a su voz, no hacer caso omiso a aquello que Dios nos está amonestando. Sí, porque la predicación con la invitación de arrepentimiento no tiene como propósito avergonzarte ni exponerte, sino más bien invitarte a arrepentirte. Examinemos nuestros corazones, examinemos nuestras vidas para evitar los duros tratos del Señor. Dios tuvo la necesidad de enviar un juicio así para que su pueblo pudiera reaccionar y volverse de su mal camino, al punto que murió mucha gente. Y a lo largo de la historia ha muerto mucha gente. Y no es que murieron los peores, es que murieron algunos para invitarnos a los demás al arrepentimiento. Recientemente que experimentamos una pandemia a nivel mundial, donde mucha gente murió, creo que todos conocemos a alguien cercano o tuvimos una pérdida de un familiar cercano. Y no es que murieron los peores, es que murieron algunos para demostrarnos que Dios está hablando al mundo, que Dios está hablando a las naciones y nos está invitando a volvernos a Él de todo nuestro corazón. Analiza tu vida, analiza aquello que Dios está hablando a tu corazón. Y si Él no detuvo su mano para con Jerusalén, no pienses que lo hará con nosotros. ¿Por qué no tomas un tiempo para orar en este momento?
Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación a volvernos a ti y buscarte. Señor, oramos para que sean vueltos a ti los corazones. Que tu iglesia, Señor, se vuelva a ti y levantes un poderoso avivamiento que toque las naciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.